Descubre cómo mi amiga me mató por envidia del dinero, ¿de verdad creía que podía quedarse con él? Aquel día, cuando el sol apenas despuntaba en el horizonte y la brisa suave traía consigo ecos de misterio, mi vida dio un giro escalofriante. Todo comenzó con un mensaje extraño. Era de mi amiga de toda la vida, Valeria. Un corazón roto y palabras que parecían salidas de una película de terror. No puedo dejar que te quedes con todo. Mis manos temblaban. ¿Qué podía significar eso? La tensión en mi pecho era como una soga apretada, y un nudo en mi garganta me decía que algo muy oscuro se avecinaba. El ambiente estaba impregnado de una sensación inquietante. Era como estar en una habitación oscura con sombras acechantes. Valeria siempre había tenido ambiciones, pero jamás pensé que la envidia pudiera volverla contra mí. Cada palabra que leía me hacía pensar en nuestra amistad, un lazo que había sido más fuerte que muchas cosas. Y ahí estaba, desmoronándose como un castillo de naipes. Recordé las noches de risas, los secretos compartidos, y ahora, todo se sentía como un engaño. La idea de que pudiera desear mi ruina por un puñado de billetes era aterradora. La escalada de la tensión comenzó cuando decidí confrontarla. Nos encontramos en el viejo café donde nuestras risas resonaban como ecos nostálgicos. Sus ojos, que alguna vez brillaron con alegría, estaban nublados por una extraña oscuridad. Cuando la miré, noté una chispa de locura en su mirada. Tú no entiendes, todo esto me pertenece, me dijo con una voz que apenas era un susurro, pero que resonó como un grito en mi mente. Cada palabra se sentía como un puñal en mi pecho. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había sucedido con la confianza y la lealtad? Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Estaba Valeria dispuesta a todo? La pregunta me quemaba por dentro. Mientras hablábamos, los murmullos de otros en el café se mezclaban en un torbellino de ruido. ¿Viste lo que le hizo? Yo nunca confiaría en ella. Eran ecos de advertencia. Cada mirada profunda que recibía me hacía sentir más vulnerable, como si el mundo entero estuviera observando un espectáculo macabro. La inquietud crecía, y comencé a dudar de si realmente podía confiar en mi amiga. ¿Qué planeaba hacer? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect, y en ese instante el aire se volvió denso. Una tensión palpable llenó el espacio entre nosotros, y el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. La mirada de Valeria, llena de resentimiento y miedo, me dejó claro que esta no era la niña dulce que conocía. Cuando de repente su teléfono vibró en la mesa, ambos nos apresuramos a mirarlo. Era un mensaje, algo que la hizo temblar. ¿Qué contenía ese texto que podía cambiarlo todo? La duda me devastaba. ¿Qué oscuro secreto encierra nuestra amistad que podría llevarla a desear mi caída? La inquietud aumentaba. Valeria miraba su teléfono con tal intensidad que parecía que el dispositivo había cobrado vida. Su rostro se transformó como si un rayo hubiera cruzado su pecho. Me acerqué, el corazón latiéndome con fuerza, mi voz titubeante. ¿Qué dice? Ella, en un acto reflejo, escondió la pantalla, como si el contenido pudiese quemarle las manos. Nada. Respondió, pero su voz carecía de la convicción que necesitaba escuchar. Sentí que la cuerda de tensión entre nosotras se estiraba, un hilo tan delgado que podría romperse en cualquier momento. Miré a nuestro alrededor, las miradas curiosas de otras mesas parecían clavarse en nosotros como espinas. La atmósfera se volvió tan helada como el aliento de un fantasma. Decidí arriesgarlo todo. Valeria, te conozco mejor que a nadie. No me mientas. Sus ojos se abrieron como platos, revelando un abismo de emociones confusas, miedo, rabia, y algo más oscuro que no podía comprender. Permanecimos en silencio durante un segundo eterno, el aire cargado de palabras no pronunciadas. Finalmente Valeria suspiró, como si estuviese soltando una carga pesada. Ese es algo que necesitas saber sobre él, dijo, y su voz tembló.
Él no es quien dice ser. Hay secretos que él guarda y yo sé de qué hablo. La confusión se instaló en mí. ¿De quién hablaba realmente, de él o de mí? El frío en mi pecho se intensificó. ¿Te refieres a mi novio? ¿Gustavo? La mención de su nombre hizo que los ojos de Valeria chisporrotearan con una mezcla de odio y desesperación. Sí. Él te ha mentido y ahora eso lo afecta todo. Si no haces algo perderás más que solo dinero. ¿Qué podía ser tan crítico? Mi mente comenzaba a girar, buscando respuestas en cada rincón de nuestro pasado. Mientras Valeria me hablaba, mis pensamientos se dividían. Una parte de mí quería creerle, pero otra me decía que su celosía estaba hablando más fuerte que la razón. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté con voz cargada de incredulidad. Porque fui demasiado estúpida para dejar que mis propios sentimientos se interpusieran. Pero ahora veo la verdad, su voz se elevó y el café pareció acallar el murmullo. De repente se sonó su teléfono de nuevo, esta vez con una vibración alarmante. Valeria lo miró y su expresión se transformó nuevamente como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Necesito irme. Ten cuidado con Gustavo, por favor. Sin esperar mi respuesta, se levantó y salió corriendo, dejando un aire cargado de leyendas y advertencias. Me quedé paralizada en mi asiento, un torbellino de pensamientos y preguntas girando en mi mente. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era Gustavo el enemigo en esta historia? Miré por la ventana, tratando de encontrarla en la calle, pero ya había desaparecido. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Recordé la mirada de Valeria, llena de locura y rabia, y un pálpito de miedo se apoderó de mí. Mientras me incorporaba, decidí que era hora de enfrentar la realidad. Hice un intento de llamar a Gustavo, pero el silencio en mi teléfono era abrumador. La incertidumbre se volvió una tormenta en mi cabeza. ¿Sería él el verdadero villano? ¿Era Valeria una víctima o, en cambio, una conspiradora? Y justo cuando el caos empezaba a aclararse, un mensaje llegó a mi teléfono, y sentí que mi mundo volvía a tambalearse. Era un mensaje de Gustavo: debemos hablar. Hay algo que no te he contado. Mis manos temblaron al tratar de abrir el texto, y una pregunta retumbó en mi mente: ¿qué oscuro secreto estaba por revelarse que podría cambiarlo todo para siempre? El mensaje de Gustavo vibró en mi mano, rompiendo el silencio gélido que me rodeaba. Debemos hablar. Las palabras parecían cernirse sobre mí como una nube negra, amenazando con desatar una tormenta. ¿Qué podía ser tan importante que no se hubiese atrevido a contarme antes? Respiré hondo, intentando calmar la ráfaga de preguntas que devoraban mi mente. Instintivamente mis ojos recorrieron el café, buscando alguna señal de Valeria, como si su regreso pudiera desvelar la verdad. Pero el lugar seguía lleno de caras ajenas, cada una reflejando historias que no eran mías. En ese momento sentí que Eduardo me miraba, un penoso conocido de Gustavo que solía ser divertido, pero que ahora solo me parecía un espectador del desastre. Su mirada me incomodaba, sabía algo que yo no. Decidí que debía enfrentar a Gustavo. Tomé el teléfono y lo llamé. El tonito del timbre resonaba en mis oídos, pero no hubo respuesta. Me colapsé sobre la mesa, con el mentón descansando en mis manos. ¿Por qué eso me hacía sentir tan vulnerable? La ansiedad se instaló en mi estómago como una roca, sentía que las piezas del rompecabezas no encajaban. Aún con el flujo vertiginoso de mis pensamientos, decidí que tenía que ir a su apartamento. Agarré mi bolso, sentí como me provocaba un tirón en el pecho, y salí corriendo del café. La fría brisa de la calle hizo que mis sentidos se agudizaran, cada sonido, cada paso resonaba en mi interior como un eco de advertencia. El camino se sintió eterno. Con cada paso mi cabeza se llenaba de imágenes. Recuerdos de Gustavo, su sonrisa, su forma de tocarme como si el mundo se detuviera. Pero también pasajes más oscuros y confusos, como sombras que comenzaban a alzarse. ¿Era capaz de hacerme daño? ¿Qué había ocultado? Al llegar a su edificio, una sensación de horror me invadió. El vestíbulo estaba desierto y las luces parpadeaban de forma irregular, como si los propios muros fuesen conscientes del secreto que se escondía tras la puerta. El silencio era ensordecedor. A medida que subía las escaleras, mi corazón comenzó a latir con fuerza, marcando un compás frenético. Finalmente, llegué a la puerta de su apartamento.
Mi mano tembló al levantarla para golpear. El sonido resonó como un latido. Abrí la puerta lentamente y su voz sonó en mi mente como un susurro. Ten cuidado. Gustavo estaba de espaldas, hablando por teléfono con un tono grave. Al darse la vuelta, sus ojos se encontraron con los míos y en su mirada vi una mezcla de sorpresa y algo más que no pude descifrar. No me esperabas, dije, sintiendo que la firmeza de mi voz se desvanecía. Valeria me advirtió que no venías, respondió. La inflexión de su tono hizo que me estremeciera, como una corriente eléctrica que atravesaba el aire entre nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Qué quería decir Valeria? Pregunté sintiendo como el caos invadía mis palabras. Él inhaló profundamente y de repente el aire se volvió pesado entre nosotros. Es complicado, murmuró. Hay algo que no he compartido con nadie, algo que te involucra a ti, a mí, y al pasado que nunca te conté. El tiempo se detuvo. La tensión crecía como un volcán listo para erupcionar. ¿Que él sabía que podía barrer con todo lo que creía cierto? Me sentía como si estuviera al borde de un precipicio, y lo único que podía hacer era mirar hacia abajo, y entonces lo vi. En su mano, la pantalla de su teléfono mostraba un mensaje, un nombre que jamás pensé que vería. La verdad me golpeó como un tren de carga, haciéndome tambalear. Venía un nuevo giro en esta historia, y en un susurro ahogado, supe que sea lo que sea que sigamos descubriendo, el final apenas comenzaba. ¿Quién es ella? Pregunté mientras una puerta oscura se abría delante de mí. La pregunta quedó flotando en el aire, tensa y cargada de significado. Gustavo me miró con una mezcla de desesperación y culpa, sus ojos reflejaban una batalla interna que apenas podía comprender. La luz temblorosa de la lámpara en la esquina del cuarto proyectaba sombras inquietantes sobre su rostro, como si cada rincón de su hogar ocultara secretos. «Ese complicado», repitió, su voz ahora un leve susurro, casi ahogada por el golpeteo frenético de mi corazón. La incertidumbre se adhirió a mi piel, y mis manos se apretaron en puños, sintiendo que cada palabra que salía de sus labios podría ser un hilo que tejiera la oscura telaraña de esta historia. «Gustavo, no puedo entender de qué estás hablando. ¿Qué relación tienes con ella?», exigí, sintiéndome como si estuviera al borde de un rayo en medio de una tormenta eléctrica. Él respiró hondo como si necesitara reunir fuerzas. «Te necesito escuchar primero. Hay cosas que no comprendes. Valeria no es quien crees. Su nombre podría cambiarlo todo». Valeria. El nombre resonó en mi mente como un eco perturbador. Había sido mi amiga desde que éramos adolescentes, cómplices de risas y promesas. Nunca pensé que pudiera haber algo oscuro escondido tras esa fachada de lealtad y cariño. Pero ahora, una sombra de duda se cernía sobre ella. ¿Qué ocultó? Mi voz tembló mientras una oleada de emociones me inundaba. ¿De veras creías que podía quedarme callada ante esto? Necesito que me digas la verdad. Gustavo evitó mi mirada, girando su teléfono en sus manos. No era solo una amiga para mí. Valeria y yo tuvimos algo. Hace años. Un amor que creí que había quedado en el pasado, pero mis pulsaciones se aceleraron como si fuera una máquina descontrolada. Un amor. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Esto es un juego peligroso, Gustavo. Si hay algo que debo saber, dímelo. Él impactó la mesa con la palma de su mano, provocando un eco que vibró en la habitación. Esto no es un juego. Ella está involucrada en algo mucho más grande, algo que puede arrastrarte a ti también. Te quiero proteger. Las palabras dejaron en mí un rastro helado. La idea de ser arrastrada a un abismo que no pedí era aterradora. ¿Protegerme de qué? ¿Qué es lo que oculta Valeria? ¿Es peligroso? Me observó por un momento interminable como si buscara las palabras adecuadas. La última vez que hablamos, Valeria mencionó un dinero. Se involucró en algo turbio. Y me han llegado rumores de que quiere deshacerse de los obstáculos. Como tú, un sudor frío recorrió mi espalda. ¿Cómo podía estar hablando de mi amiga? La traición brotaba, apreté los dientes para contener el pánico que empezaba a aflorar. ¿Quieres decir que cree que puedo quedarme con su dinero? ¿Que haría algo para perjudicarla? Ella es capaz de hacer cualquier cosa, replicó con la voz tensa. Y viniendo de mí, eso debería ser suficiente advertencia. Ya he visto lo que es capaz.
Por favor, confía en mí. La realidad se distorsionaba ante mí. Mis recuerdos de Valeria parecían una serie de estallidos de luz, cada uno más brillante que el anterior. Pero ahora, esos recuerdos se teñían de sombras, dulces risas se tornaban amenazadoras. Tenía tanto miedo como deseos de desmoronar esa imagen perfecta. ¿Y tú? ¿Estás involucrado?, le pregunté, mi voz era un hilo quebrado. ¿Por qué no me dijiste antes? Gustavo se estremeció apartando la mirada. Porque no quería que te involucraras. No sabía cómo decirlo. Y ahora no sé qué hacer. El aire se tornó espeso, como si la habitación se volviera a un estado de tensión palpable. La oscura verdad que se estaba revelando era como un vórtice, succionando todo a su alrededor. Me estaba arrastrando a una tormenta, una que ni siquiera había anticipado. En ese instante surgió un sonido, estruendoso y ruidoso, como un trueno en medio de una tormenta. La puerta principal se abrió de golpe y la figura de Valeria se perfiló en el umbral, su rostro iluminado por la luz del pasillo. La incredulidad se dibujó en sus ojos, y entonces la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué haría ella ahora que sabía que yo estaba allí? La historia estaba a punto de tomar un giro aún más oscuro. La figura de Valeria se plantó en la puerta, su presencia era como un golpe de realidad que me paralizó. El silencio era tan denso que podía escucharlo, el crujir de mis pensamientos nerviosos era ensordecedor. Sus ojos, siempre cálidos y llenos de risas, ahora parecían dos pozos oscuros, llenos de secretos y, quizás, resentimientos. ¿Qué haces aquí, Valeria?, pregunté, forzando mi voz a salir, pero temblorosa como una hoja en otoño. No debería ser yo quien pregunte eso, contestó ella, con un tono que escaló de la sorpresa a la desconfianza en un abrir y cerrar de ojos. Sus ojos se movieron rápidamente hacia Gustavo, llenos de un fuego que me heló la sangre. ¿Qué te ha dicho? ¿De qué están hablando? Gustavo hizo un movimiento involuntario hacia mí, como si quisiera protegerme. Pero no era necesario, la tensión en la habitación era palpable, un tirante cada vez más frágil que podía romperse con cualquier palabra. Valeria, por favor, escucha. Ella necesita saber la verdad, su voz sonaba más insegura de lo que había escuchado antes. ¿La verdad? ¿Y tú quién eres para decidir lo que necesita saber? Valeria lo interrumpió, sus palabras cortantes. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar la dinámica entre ellos. Cada palabra de ella parecía un puñal, pero también había un extraño tono de angustia. No intentes desviar la atención, respondí, reuniendo fuerzas. Lo que Gustavo está diciendo es importante. Nos estamos metiendo en algo muy peligroso. ¿Peligroso? No hay nada peligroso mientras yo esté aquí, y tú deberías alejarte de este asunto. Gustavo no sabe en lo que se está metiendo. Valeria se adelantó, acercándose a mí con una expresión que me desarmaba. No quieres estar aquí en medio de esto. No sabes lo que eres capaz de atraer. Sus palabras encendieron una chispa dentro de mí, y fue un impulso incontrolable lo que me hizo responder. ¿Y tú qué? ¿Crees que puedes asustarme con eso? He sido tu amiga por años, Valeria. Se supone que deberías estar de mi lado. No deberías estar escondiendo cosas de mí. Sus ojos chispeaban de enojo, pero había un destello de algo más, algo que parecía entrelazarse con su ira. A veces, las cosas no son lo que parecen. Y tú, querida amiga, podrías estar en el centro de un juego que no comprendes, dijo, dejando que sus palabras cayeran como piedras en el agua. Gustavo respiró, tratando de mediar. Ambas están siendo arrastradas a esto. Valeria, por favor, dime qué es lo que realmente está pasando. No quiero que esto te afecte. Pero Valeria sonrió, y no era una sonrisa que recordara. Era fría, distante. El pasado siempre vuelve a encontrar la manera de hacerse presente, Gustavo. Y tú de alguna manera has encendido una mecha que ni siquiera sabes que está ahí. El aire en la habitación se volvió eléctrico, cargado de unas verdades no dichas. Una mezcla de miedo y curiosidad me invadió. ¿Qué había provocado este vuelco en nuestra amistad? No voy a quedarme de brazos cruzados y dejar que esto suceda. Necesito saber la verdad, y si eso me pone en riesgo, que así sea. Esta vez mi voz era firme, aunque temblaba por dentro. Valeria dio un paso adelante, sus ojos fijos en mí como si tratara de leer mi alma. Está bien, pero no digas que no te lo advertí. La verdad tiene un precio.
Y quizás no estés dispuesta a pagarlo, susurró. De repente el silencio fue interrumpido por un nuevo sonido, un timbre, fuerte y ominoso, resonó desde la puerta principal. Era un timbre que no conocía, con una urgencia inquietante. Valeria se tensó, y su mirada se oscureció aún más. ¿Quién demonios es eso?, pregunté sintiendo un escalofrío recorrer mi piel. Valeria y Gustavo intercambiaron una mirada, y fue entonces que supe que algo estaba a punto de suceder. Era un giro que podría cambiar mi vida para siempre. ¿Quién más estaba involucrado en este juego? ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que se avecinaba? Mientras el timbre sonaba de nuevo, el horror se afianzó en mi pecho. El rostro de Valeria estaba pálido, y su expresión se tornó casi suplicante. La historia estaba tomando un rumbo inesperado, y en ese instante supe que el verdadero peligro apenas comenzaba. El timbre resonó como un eco inquietante en la habitación, llenando el aire denso de tensiones y secretos. Mis manos temblaban, y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Quién era? ¿Por qué la llegada de esa persona parecía afectar tanto a Valeria? Sin darle tiempo a Gustavo o a Valeria para reaccionar, decidí avanzar hacia la puerta. Cada paso que daba me sentía más atrapada en un laberinto oscuro, mis instintos gritando que debía actuar antes de que la situación se saliera de control. Al abrir la puerta, el frío de la noche me golpeó como una ola helada. Ante mí un hombre alto y enigmático estaba parado, con una chaqueta oscura que le daba un aire intimidante. Su mirada penetrante parecía buscar algo en mí, como si pudiera ver más allá de mi exterior. ¿Puedo ayudarte?, pregunté, tratando de que mi voz no temblara, aunque las palabras estaban atascadas en mi garganta. Soy Antonio, dijo, y sus palabras tenían un peso que resonó en mis entrañas. Vengo a hablar sobre Valeria. El nombre de mi amiga parecía un mantra, cargado de significados ocultos. Sentí que el mundo a mi alrededor se desvanecía, y solo existía el espesor de su presencia en el aire. ¿Sobre Valeria? ¿Qué quieres decir?, pregunté, obligándome a no dejar de mirar sus ojos. Ella está en medio de algo mucho más grande de lo que tú, o ella se imaginan, respondió Antonio con una voz grave, casi como un susurro temeroso. Y tú podrías estar en peligro. Esa palabra, peligro, se convirtió en un mantra. Mis pensamientos volaron a toda velocidad, planteando preguntas que harían tambalear mi mundo. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Qué secretos guardaba Valeria? De pronto sentí la mano de Valeria en mi hombro, ardiendo como un fuego helado. No escuches a este hombre, dijo su voz temblando de furia y miedo. No sabe de qué habla. El instante fue como si todo se detuviera. Mis ojos se movieron entre ellos, una batalla silenciosa se libraba entre miradas llenas de temor y desesperación. ¿Es cierto? Valeria, ¿estás en problemas?, pregunté, buscando respuestas mientras la confusión se apoderaba de mí. Antonio no quitó la vista de Valeria. No puede esconderlo para siempre. Lo que has hecho no puede ser ignorado. Sus palabras cayeron como un telón sobre mí, y el horror de sus implicaciones comenzó a desplomarse. Valeria parecía estar luchando entre sus palabras, atrapada entre la verdad y el deseo de protegerme. Pero su silencio era más revelador que cualquier confesión. Tú no comprendes lo que está en juego. Las cosas que creías importantes no son nada comparadas con esto, volvió a murmurar Valeria con un temblor de voz que me llenó de incertidumbre. ¿Qué cosa? ¿Qué quieres ocultar?, presioné, sintiendo que cada latido de mi corazón resonaba con un clamor creciente por respuestas. Antonio se rió con desprecio. Ella tiene un pasado que desearía olvidar. Un pasado que ahora vuelve para cobrar su precio. Y tú estás justo en medio de ello. El aire se volvió denso, y las palabras de Antonio chocaron con mi mente. ¿De qué pasado hablas? ¿Qué tipo de cosas involucra Valeria? No sabía si quería saber más o si el miedo iba a anularme. Hay cosas que no puedo decir aquí, pero el tiempo se agota, contestó Antonio, mirando hacia atrás, como si pudiera sentir la sombra acercándose. La oscuridad nunca se aleja del todo. Mis instintos gritaban que debía huir, pero no podía dejar a Valeria atrás. Sin embargo, el brillo en sus ojos me decía que estaba atrapada en algo más allá de su control, algo que iba a arrastrarnos a ambos. Me di cuenta de que había más en juego de lo que pensaba. Un precio por algo que ni siquiera sabía que estaba en mi vida. Mientras los ecos de la advertencia de Antonio se disolvían en el aire, sentí que el suelo se abría bajo mis pies.
Estaba realmente lista para sumergirme en esta revelación, o me estaba condenando al mismo destino que Valeria, y entonces el timbre sonó nuevamente, esta vez más insistente. La puerta no solo se había abierto a lo inesperado, sino que podría abrir las puertas a un infierno donde la amistad y el sacrificio se mezclan. Lo que sucediera a continuación definiría el curso de nuestra historia que más nos esperaba al cruzar esa línea. La puerta se abrió de golpe y el frío viento arrastró consigo un aliento de desesperación. Allí, en el umbral, apareció una figura femenina que jamás pensé volvería a ver. Era Clara, la ex amiga de Valeria, y su presencia trajo consigo una nube de recuerdos sombríos. Las miradas se cruzaron y el tiempo pareció detenerse. «¿Qué haces aquí, Clara?», murmuré sintiendo que el nudo en mi garganta se apretaba como un garrote. «Vine a buscar respuestas», dijo mientras avanzaba, sus ojos destilaban un cóctel de rabia y miedo. «Antonio tiene razón. Valeria está jugando con fuego. Y tú no tienes idea de lo que hay en juego». Antonio sonrió con desdén, como si supiera más de lo que decía. Valeria apretó su mano en mi hombro, impidiendo que diera un paso atrás. «No escuches, por favor. Clara siempre ha sido tóxica, no la dejes entrar». «No puedes protegerla para siempre», dijo Clara, levantando la voz. «Tú eres parte de esto tanto como ella. ¿De verdad crees que puedes mantenerte al margen mientras ella navega a través de este juego?» La incomodidad crecía, la tensión llenaba el aire. Sentí que una grieta se formaba entre mis amigas. «¿Qué juego? Dímelo ya», exclamé incapaz de contenerme más. Las palabras, llenas de dolor y desesperación, salieron a borbotones. Antonio se cruzó de brazos, observando la escena como un espectador de un drama trágico. «Hay cosas más grandes que tú y Valeria, cosas que no comprenden. La envidia, el deseo de poder, la locura por el tráfico de influencias, todo esto es un veneno que las atrapa». «Basta», gritó Valeria, su voz resonó con una fuerza que nunca le había oído antes. «No te lo voy a permitir, Clara. Si has venido a amenazarme, te has equivocado de puerta». «Yo estoy aquí para advertirte», replicó Clara, pero había un temblor en su voz que delataba su propia inseguridad. «Hay personas que están buscando lo que tú crees que es tuyo. Y esas personas no son amables». La incertidumbre se enredaba en mi mente. «¿Buscar lo que es mío? ¿Qué te refieres? ¿Qué estás insinuando, Clara?» La rabia comenzaba a reemplazar al miedo, pero la claridad seguía siendo esquiva. Antonio se acercó, su voz transformándose en un murmullo casi conspirador. «Ella se refiere al dinero. Ese dinero que Valeria aún no ha podido obtener. Lo que creías que guardaba como un simple recuerdo podría ser la raíz de todo este conflicto». Mi corazón se detuvo momentáneamente, recordé las charlas sobre una herencia, un legado que Valeria había suplicado que no se mencionara. Esa fue la razón por la que había estado distante, ocupada en solucionar asuntos que no comprendía del todo. La traición se sentía como un puñal afilado. «¿Es cierto, Valeria?», pregunté, mi voz temblorosa. «¿Estás implicada en todo esto? ¿Por dinero?». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Valeria miraba hacia abajo, su expresión un mosaico de tristeza y culpa. «Es complicado», susurró finalmente, la revelación caló profundo, y el miedo floreció en mi interior. La confianza que tenía en ella comenzó a desvanecerse. Antonio, con una mirada triunfante, se puso frente a mí. «Por eso estás en peligro. ¿No te das cuenta de que hay personas que serían capaces de todo por una suma de dinero? ¿Dispuestas a acabar con lo que hay entre tú y Valeria para conseguirlo?». Mis nervios estallaron. Todo parecía una red de engaños y manipulación. «¿Qué debo hacer?», pregunté sintiendo que la angustia brotaba de mí. «Debes decidir ahora. Si confías en Valeria, debes ayudarla a salir de esto. Pero si decides no involucrarte, podrías perderlo todo». Antonio hizo una pausa, alzando una ceja. «Tú, como muchas, serás el blanco. Pero también tienes una elección para desenredar todo esto». «Basta», interrumpí mientras el pánico se apoderaba de mí. «No puedo seguir así». Me volví hacia Valeria, que ahora lucía frágil, perdida. «Te ayudaré si me dices la verdad». Mientras los ecos de mi promesa resonaban en la habitación, sentí que el horizonte se oscurecía, como si la tormenta estuviera llamada a
Desatarse en cualquier momento. Pero antes de que pudiera asegurarme de la decisión, el teléfono de Valeria sonó. Con un brillo inquietante en sus ojos, miró la pantalla y su rostro se transformó, un nuevo terror entrelazándose a los ya existentes. «Ese es mi abogado», murmuró con voz temblorosa. «Debo contestar». El silencio cargado se volvió aún más pesado, cada aliento era un presagio de lo que vendría. Estábamos al borde de un abismo, y el siguiente paso podría definir no solo nuestras vidas sino también nuestro destino. En ese momento de incertidumbre, me di cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Quién estaba realmente detrás del velo de secretos, y cómo podía proteger a Valeria cuando ni siquiera estaba segura de quién era ella ahora? La oscuridad prometía revelaciones, pero también el peligro extendía sus garras. ¿Cuál sería el secreto que cambiaría todo? La habitación parecía susurrar secretos, el aire tenso palpitaba con la ansiedad acumulada. Valeria sosteniendo su teléfono, su rostro se tornó pálido como si la luz de su pantalla revelara una verdad que no estaba lista para enfrentar. La figura de Clara, con su mirada desafiante, se sentaba incómoda entre nosotras, como un gato acechando a su presa. «Contesta», le instó Antonio mientras se movía como un depredador alrededor de su objetivo. «Es crucial que sepa lo que está pasando». Las manos de Valeria temblaron al acercar el teléfono a su oído. Su respiración se entrecortó como si ya supiera lo que iba a escuchar. «Hola», comenzó, su voz apenas un susurro. Las palabras del abogado, inquebrantables y frías, resonaban en el espacio, y aunque no podía oírlo, la manera en que sus labios temblaban me decía que el contenido de esa llamada era visceral. Cada segundo que pasaba, la desesperación crecía como una marea oscura. Cerca de mí Clara parecía percibirlo, sus ojos destilaban un rayo de satisfacción, como si todo fuera parte de un plan que ella conocía bien. De repente Valeria colgó con un gesto abrupto, el teléfono casi se le escapó entre los dedos. «No, no, no», balbuceó, un hilo de pánico invadiendo su voz. «No puede ser». Antonio sonrió, su aire de autoridad se intensificó. «¿Qué te dijo?» «Esto solo está comenzando». «No me dijo que alguien más tiene derecho sobre la herencia», respondió Valeria, incapaz de sostener mi mirada. «Que hay un testamento que yo no conocía». «¿Qué? ¿Por qué no me dijiste nada?» La noche antes cargada de esperanza, ahora se convirtió en un campo de minas de revelaciones explosivas. Mi pecho se apretó, una sensación de traición helada me recorrió. «Valeria, ¿me estabas ocultando esto todo este tiempo?» Clara se rió con desprecio. «Atrás de cada tesoro, hay una sombra, ¿no es así? La vida no regala nada. Tu hermana aquí se ha quedado sentada en un patrimonio, mientras otros lo reclaman». «Cállate, Clara», respondí con rabia. Pero sentía que el suelo se hundía bajo mis pies. ¿Por qué había una nueva posibilidad de que perdiera no solo a Valeria sino a todo lo que había construido en torno a nuestra amistad? Valeria se frotó los ojos, luchando contra la tormenta inminente que comenzaba a descontrolarse. «Si la herencia no es solo mía, si hay otros que la reclaman, no sé qué hacer». «¿Qué harías tú en mi lugar?» Las palabras flotaban entre nosotras como un eco desgarrador. No había una respuesta correcta, y cada opción parecía llevarnos más cerca de la tragedia. «Lo que está en juego es más que solo dinero, Valeria. Se trata de la confianza, de nuestra amistad». «¿Está alguien detrás de esto?» «Su nombre es Samuel», soltó Clara de repente, su voz cargada de información peligrosa. «Ahora tienen un competidor. Se dice que está buscando recuperar lo que considera suyo, y no se detendrá ante nada». Las palabras de Clara cayeron como un cortante descenso, me paralizaron. Samuel, el antiguo amante de Valeria, había regresado para complicar las cosas. Su presencia era una chispa en un barril de pólvora, y ahora estaba claro que todos estábamos en riesgo. De un momento a otro Valeria dejó de mirar hacia abajo y se enfrentó a Clara. «¿Y tú quién te crees para aparecer aquí y hacerme más dudas? No eres más que un eco de mi pasado. Una sombra». Clara rió, despectiva. «Soy el recordatorio de lo que puedes perder». Yo estaba perdida entre la batalla de palabras, apenas podía procesar. De repente el timbre en la puerta sonó con fuerza, una sacudida que vibró a través de nosotros. El sonido resquebrajó la tensión y nos obligó a mirar. «¿Quién?», preguntó Valeria,
su voz un hilo tembloroso. Las respuestas podrían cambiar nuestras vidas para siempre. Mientras la puerta se abría lentamente, yo sentía el aire cargado de sorpresas inquietantes. El desenlace estaba a punto de desatarse y el remolino de verdad vertiginosa era un mar en el que ninguna de nosotras sabíamos navegar. Cuando la figura emergió de la oscuridad del umbral, el terror se adhirió a mí como una sombra. Soy Samuel, dijo con una sonrisa que heló la sangre en mis venas. He venido por lo que es mío. No había vuelta atrás. El juego de poder comenzaba a intensificarse y con ello, la verdad oscura acechaba, dispuesta a devorar a todos. ¿Estábamos realmente preparadas para enfrentarnos a las consecuencias de nuestras elecciones? El silencio tras la declaración de Samuel era tan denso que parecía masticarse. Los músculos de mi pecho se tensaron mientras intercambiábamos miradas llenas de incredulidad. Valeria temblaba, su cara reflejaba una mezcla de ira y miedo. Antonio, por su parte, mantuvo la calma, como un capitán empecinado, analizando la tormenta que nos rodeaba. ¿Qué quieres decir con lo que es mío? La voz de Valeria casi se quebró en el aire pesado. Cada palabra era un intento desesperado de proteger su mundo en caos. Samuel avanzó un paso, la seguridad en su andar era peligrosa. La herencia de tu padre. Yo también tengo derecho a una parte. ¿Por qué crees que no estoy aquí solo por casualidad? Ese testamento al que el abogado se refiere no es solo tuyo. Valeria se giró hacia nosotros, buscando apoyo en sus ojos, pero estaba atrapada en un laberinto de traiciones y presiones externas. No, eso no puede ser cierto. Nunca me dijeron nada de ti, protestó, su voz subía de tono, cada palabra era un puñetazo en el aire. Porque no saben cómo jugar el juego, respondió Clara con una sonrisa maliciosa. Y en este tablero cada pieza tiene un precio. Alguien tiene que perder. Vete de aquí, Samuel, le dije, tratando de recuperar el control. Sentía la urgencia de la situación apretándome, como si el aire se volviera más denso. No tienes nada que hacer aquí, él se rió, un sonido vacío que resuena en mis oídos. Lo que tú crees que no tienes es lo más valioso. Valeria, he venido por lo que me pertenece. Y tú, cariño, no estás en condiciones de rechazarme, el horror me envolvió. La verdad era una sombra al acecho, tomando forma en el rincón de nuestra conversación. Me di cuenta de que Samuel no solo era un revenido del pasado, era un patrón de una tela que Valeria había tejido sin saberlo. El tiempo dirá cómo se resolverá esto, continuó él, como si se refiriera a una partida de ajedrez. Pero no me subestimes, Valeria. Tengo más aliados de los que imaginas. Valeria retrocedió, chocando contra la pared. Me volví hacia ella, notando el nudo en su garganta y el brillo de las lágrimas agazapadas en sus ojos. No podemos permitir que esto suceda. Valeria, ¿no tienes un plan? Su mente parecía un remolino de pensamientos contradictorios, incapaz de calmarse ante la tormenta. No sé qué hacer, murmuró, su voz se quebró, y eso lo sabía él. Samuel se alimentaba de su confusión, como un tiburón acechando a su presa. ¿Y tú qué piensas hacer con esta situación, Clara? La pregunté tratando de desviar las miradas en un nuevo rumbo. Eres parte de este drama también. Clara alzó una ceja, interesada, como si jugar a los titiriteros sobre lo que estaba en juego le ofreciera placer. Yo tengo mis propios planes. Pero Valeria, si decides dejar esto en las manos equivocadas, tal vez te sorprendas en dónde desembocará tu decisión. El sudor comenzó a resbalar por mi frente. Las palabras de Clara retumbaban en mi mente, haciéndose eco de la desesperanza. Samuel era solo la punta del iceberg. ¿Cuántos más vendrían? Mi corazón latía con fuerza mientras realizaba que estábamos en el centro de algo mucho más oscuro. Si solo se tratara de derechos de herencia, sería un problema simple, dijo Samuel, sus ojos centelleantes llenos de malicia. Pero esto es más que eso, Valeria. Es el legado de un hombre que no se quedará callado y menos por ti. La tensión en la habitación se volvió palpable, como un hilo tensado a punto de romperse. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo resonó en la calle afuera, como si todo el universo estuviera gritando en un eco de calamidad. Antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta principal se estrelló con un golpe inesperado. En el instante en que volví la cabeza, la oscuridad se cernía sobre nosotros, y la silueta de un nuevo visitante se recortaba en el marco. ¿Samuel? ¿Valeria? La voz resonó, engullendo a todos en el caos.
los ojos de Samuel se abrieron con sorpresa, un resentimiento emergió de su rostro. ¿Quién eres?, exigió, la ira transformando su presencia de cazador a cazado. Era un hombre corpulento con cicatrices que contaban historias de lucha y redención. El aire vibrante de peligro se asentó y el escenario del conflicto se multiplicaba. Pude sentir la tensión en el pecho de Valeria, la incertidumbre la atravesaba como un rayo. ¿Qué significaba la llegada repentina de este nuevo personaje? La pregunta pendía en el aire, y en ese momento comprendí que todo lo que había creído conocer se estaba desvaneciendo. La noche prometía revelaciones inesperadas. ¿Quién era este nuevo forastero y qué secretos traía consigo? El futuro parecía tan oscuro como ese umbral que nos miraba con ojos invisibles. La tensión en la habitación alcanzó un punto cúlmine, y la llegada del nuevo personaje hizo que el espectro del peligro se cerniera aún más sobre nosotros. El hombre con su porte intimidante y cicatrices que contaban historias de batallas pasadas, parecía ser un nuevo elemento en un escenario que ya era un torbellino de problemas. ¿Quién eres?, preguntó Samuel, su arrogancia desvaneciéndose en un parpadeo. El desconocido dio un paso al frente y su mirada fija en Valeria fue como un rayo que iluminó un oscuro abismo. Vengo a resolver esto, respondió con voz firme, cargada de un peso que apenas podía contener. ¿Resolver qué?, inquirí, sintiendo que mi respiración se entrecortaba. La angustia brotaba y me preguntaba qué tormenta se avecinaba. Valeria parecía atrapada entre el miedo y el reconocimiento. Con un gesto rápido, ella tomó una de mis manos, aferrándose como si yo fuera su única tabla de salvación. Con él. Con todo, continuó el nuevo hombre mientras sus ojos desnudaban las verdades que habían estado ocultas. Se llama Mateo. Y no estoy aquí solo por Valeria. Estoy aquí por el legado que todos ustedes están discutiendo sin entender a lo que se están enfrentando. Al pronunciar esas palabras, la tensión se transformó en un pulso feroz en el aire. ¿Legado? ¿De qué hablas?, preguntó Valeria, la inquietud arrugando su frente. Quería respuestas, pero la realidad se sentía cada vez más lejana, más borrosa. Samuel le sonrió con una mueca que parecía burlona. Mateo es la clave. Él tiene más información de la que imaginas. Mateo se dirigió a Valeria con un tono grave. Necesitas saber que no solo se trata de dinero. Lo que está en juego es más grande y más peligroso de lo que has permitido que se desarrolle. Había un fuego en sus ojos, y comprendí que sus palabras se dirigían a la raíz de nuestra inestabilidad. Tu padre tenía enemigos, y esos enemigos no han desaparecido. Estás en la mira de algo que quiere salir volando de esto. El horror se coló lentamente en mi corazón. ¿Pero por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué nadie me ha dicho nada? Valeria parecía temblar con cada palabra que pronunciaba, el miedo de lo desconocido transformándose en impotencia. Porque la verdad siempre tiene un precio y tú, Valeria, te has visto arrastrada a este juego sin saber cómo jugar, contestó Mateo, su voz mezclando suavidad y dureza. Los tesoros no son solo dinero, son secretos que pueden romper o unir familias. Mira a Samuel, él parecía inquieto, un depredador que empezaba a sentirse acorralado. Antonio, que había permanecido en un estado casi espectador, ahora dio un paso y confrontó a Mateo cuestionando su lealtad. ¿Estás del lado de Valeria o de Samuel? La pregunta flotó en el aire tensa, ejecutando una advertencia silenciosa. De ningún lado, pero puedo dejar que el dolor se adueñe de esta habitación, o ayudar a crear una salida, respondió Mateo, su voz era como la gravilla bajo las huellas. Valeria, si no decides actuar pronto, no solo estarás perdiendo herencias. Este juego quiere algo más, y puede que no estés lista para la salvación. La marea de confusión, en donde el rencor y la amistad estaban en una balanza, se deslizaba rápidamente hacia un lado. ¿Y si decidimos enfrentarlo?, hice la pregunta con un valor que ni yo sabía que poseía. Podemos unirnos o dejarlo todo arrastrar nuestros destinos. Valeria me miró con una mezcla de gratitud y desesperación, pero el brillo de su mirada siempre ha sido más fuerte que la oscuridad. Siempre hemos enfrentado juntas lo que venga. Pero necesito saber que puedes confiar en mí como siempre lo hiciste. Mateo asintió, sabiendo que su papel no solo era informativo, sino que su función rebosaba en la salvación de la amistad y en proteger a quienes quedaban atrapados en el laberinto de engaños. Si estás listas para luchar, entonces conviene entender quién es realmente el enemigo y cómo van a proteger lo que es verdaderamente importante, agregó con determinación.
el espejismo de la calma llegó cuando la mayoría de las miradas se centraron en Samuel, que pareció perder el filo de su espada verbal. Esto no se queda aquí, Valeria. No te olvides de mí ni de lo que te puedo quitar. Sus palabras amenazantes se desvanecieron en el aire tenso, pero la revolución en nuestros espíritus había comenzado. Sentí que mi mano temblaba al alzarla, buscando la de Valeria. No tengo miedo. La confianza se colocó como un manto sobre mí, ya no era la misma. La llamada de la acción se hacía inevitable. Samuel podría amenazarnos, pero nosotros éramos las mujeres que jamás dejarían a nadie pisotear su unión. Entonces sentí una conexión indescriptible con Valeria. El peso de la historia que compartimos ya no solo era un pasado, sino el augurio de un futuro lleno de verdades y decisiones complicadas. La noche prometía tornarse caótica, pero finalmente estábamos unidas, listas para enfrentar lo desconocido. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pregunté, la ansiedad tenaz pero unida. Mateo y Antonio compartieron una mirada, y el silencio fue el eco de nuestras intenciones. Ahora, revelamos lo que está oculto, dijo Mateo con una seguridad que nos fortaleció a todas. Y liberamos el verdadero legado. Mientras la realidad se contraía en torno a nosotros, comprendí que este caos, esta tensión, era solo el comienzo de una batalla que había estado esperando al acecho. Nadie podía predecir lo que vendría, y si bien había miedos, había también un fuego nuevo, un camino que nos llevaría a la verdad, y a reclamar lo que realmente nos pertenecía, sin importar el costo. Así, entre dudas y esperanzas, dejé que la decisión fuera clara. Estábamos listas para pelear, porque nuestras vidas estaban por cambiar, y esta vez no dejaríamos que nadie nos detuviera. Si pensabas que todo había terminado, piénsalo de nuevo. La verdadera lucha apenas comenzaba. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias sigan con vida. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.